Vamos a hablar hoy un poquitico de los cementos de uso odontológico. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que los cementos tienen diferentes usos, ¿vale? No solamente podemos pensar en que lo vamos a utilizar para cementar definitivamente alguna restauración, una incrustación, una corona. Podemos utilizarlo también como cemento temporal, como protectores pulpares, como reconstructor coronal. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos muy bien los cementos que tenemos disponibles para uso odontológico. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que los cementos en general tienen muchísimas fallas. No son los mejores materiales que hay disponibles, pero tienen muy buenas facultades que podemos utilizarlas a favor. Entonces, ¿qué es una de las cosas que es muy inconveniente? Que no hay realmente una adhesión al tejido dentario. Y en algunos casos tampoco tienen adhesión a los metales o a las cerámicas. Y en algunos casos también generan demasiada irritación pulpar. Entonces, la manipulación es muy importante dentro de los cementos para evitar este tipo de irritaciones pulpares y conocerlos muy bien, reitero, nos va a permitir hacer una muy buena cementación. Entonces, ¿qué es importante? Que los buenos resultados clínicos, a pesar de esas fallas que tienen los cementos, van a estar dados por manejar muy bien los cementos, conocerlos muy bien y ver cuáles son los nuevos desarrollos de productos y nuevas partículas que hay en el mercado. Nosotros iniciamos con un cemento muy básico que fue el cemento de oxifosfato de zinc, que es un cemento que, como les digo, no tiene adhesión a tejido dentario, lo que hace es una traba mecánica, pero es el cemento que ha sido utilizado para cementación de coronas metalcerámicas durante muchos años y sigue siendo hoy por hoy uno de los mejores cementos para este tipo de cementación. Con el desarrollo de coronas libres de metal, pues ya hemos tenido desarrollos de nuevas partículas, nuevos materiales que nos han introducido otro tipo de cementos que tienen además partículas bimodales como silanos que permiten hacer adhesión parcial, digamos, o como un intermediario entre un adhesivo y un cemento para pegar una cerámica con un diente. Entonces, ese tipo de cosas es lo que ha mejorado dentro de la cementación. Pero miren lo que les estoy diciendo, necesito una partícula, un intermediario, un silano para poder hacer adhesión. Quiere decir que todavía aún así los cementos de última generación no tienen adhesión completa al tejido dentario. Entonces, ¿qué propiedades es importante que debe tener un cemento? Pues muy importante que sea muy fácil de mezclar, que tenga un espesor de película adecuado. Quiere decir que el grosor corresponda a ese espacio que yo tengo entre el diente y la restauración. No puede ser más grueso, pero tampoco puede ser menos grueso. Si es menos grueso, pues obviamente vamos a tener una falla en la cementación y si es muy grueso no va a sentar correctamente la restauración, sea una corona o una resina o una incrustación, perdón. Muy importante que tenga alta resistencia a la tensión. Acuérdense que la tensión es esa, o esa resistencia a la compresión, es esa capacidad que tiene el material para resistir cuando lo estiran. ¿De acuerdo? Entonces es importantísimo que tenga alta resistencia. Otra característica importante es que sea translúcido. Ahora con las restauraciones cerámicas modernas o estéticas, donde utilizamos laminados cerámicos, carillas, necesitamos que los cementos sean lo más translúcidos posibles para que no cambie el color de la restauración. Que sea biocompatible con la pulpa y los tejidos blandos es importantísimo, importantísimo. Porque si no es biocompatible, pues vamos a terminar irritando la pulpa y generándole un problema al paciente. Y que yo lo pueda limpiar muy fácil al terminar de cementar. ¿Vale? Esas son como las cosas vitales de los cementos. Ahora, yo puedo clasificarlos según la química en tres grupos de cementos. Unos en base de agua, a base de resina y a base de aceite. Los que son en base de agua, lo más importante es que generan una reacción de cristalización ácido-base, es decir, que hacen una neutralización. Lo más importante de estos cementos es que son ácidos, o sea que su pH es muy ácido. Entonces la manipulación de estos cementos se hace de una manera específica para reducir la acidez en el momento de realizar la cementación, porque si yo tengo un cemento muy ácido voy a tener inconvenientes si tengo un diente sano. Entonces aquí tenemos ionómeros de vidrio, cementos de fosfato de zinc,
Los cementos a base de resina, pues son los que les mencionaba, que se utilizan con una partícula bimodal que es un silano, es el último desarrollo en cementos. Tenemos pues muchas casas comerciales fabricando, como Ivoclar Vivaden con el Multilink, Visco con el Viscosem, 3M con el Relix U200, con el Relix U100. Entonces hay múltiples opciones, hay cementos que son de fotocurado, otros que son de curado químico, otros que son dual. Entonces tenemos varias opciones entre los cementos a base de resina. Y los cementos a base de aceite básicamente son cementantes temporales. Entonces tenemos el Tembón, tenemos el Frigenol. Entonces ahí para que los tengamos en cuenta en cuanto a su química. Vamos a hacer como un desarrollo un poquitico dentro de los cementos y vamos a ir como desglosándolos un poquitico. Entonces el primer cemento es el cemento de hidróxido de calcio, ¿ya? Entonces conseguimos el Dical y el de la casa comercial Kerr también, y hay uno que se llama Quical dentro de los cementos de hidróxido de calcio. ¿Qué es importante que tiene? En su base tiene óxido de zinc y el catalizador es hidróxido de calcio. Quédense con esas dos cosas: catalizador de hidróxido de calcio, base óxido de zinc. ¿Listo? ¿Para qué puedo utilizar el cemento de óxido de zinc? Lo puedo utilizar como un protector pulpar. Entonces, ¿qué es un protector pulpar? En este caso de la imagen, yo tengo un... Yo tengo acá una exposición pulpar. Entonces yo puedo utilizar este cemento de hidróxido de calcio para sellar esta parte, y como es un cemento ácido, irrita la pulpa y lo que va a hacer es que se genere dentina reparativa, ¿vale? Ese es el cemento del hidróxido de calcio. Entonces cuando yo preparo el cemento de hidróxido de calcio, yo lo pongo en una zona puntual, ¿ya? Yo no lo coloco en toda la base de la cavidad, lo coloco en el lugar específico. Por ejemplo, si acá fuese donde estuviera cerca a la cámara pulpar, lo pongo solamente en esa zona, ¿de acuerdo? Entonces es puntual. Tengo otro cemento que es un hidróxido de calcio que está reforzado con silicato de calcio, se llama Teracal. Entonces es un cemento que estimula la formación de hidroxiapatita y de dentina secundaria, liberando calcio, y tengo un pH que es alcalino, ¿vale? Este es de la casa comercial Visco, ¿de acuerdo? Es de los últimos cementos que hay. ¿Qué problema tiene el Teracal? Que el Teracal es muy blanco, entonces cuando voy a restaurar es bastante complicado para la parte estética. Acá lo pueden ver, miren el Teracal, que es bastante blanco. El cemento de óxido de zinc eugenol es nuestro siguiente cemento. En su composición de su polvo tiene óxido de zinc con muy pequeñas cantidades de resina, y en el líquido eugenol adicionado con aceite de olivas. Entonces, ojo que este cemento, como tiene eugenol, que es extraído del aceite de los clavos de olor, tiene un olor muy característico. Entonces es el olor que nos ha caracterizado en el, digamos, para la mayoría de las personas, por ese olor penetrante a clavo de olor. Es un olor que por más que utilicemos guantes va a quedar siempre impregnado en la mano. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo importante con este cemento? Que tiene una reacción de cristalización. Entonces, cuando el óxido de zinc se mezcla con el eugenol, se forma eugenolato de zinc. Entonces, ¿qué es el tema acá? Que para que se haga esta reacción, pues tiene que haber un poco de agua. Esta va a generar un subproducto, ¿ya? Entonces, el tema es que esta cristalización, como necesita agua, va a producir una deshidratación de la dentina y va a generar un efecto irritante. Esto quiere decir que el eugenolato de zinc como cemento no puede ser utilizado en cavidades profundas, ya que esa deshidratación dentinal me va a generar problemas e irritación pulpar. Entonces, ojo con esto acá, porque esa cristalización, al necesitar agua, ella va a tomar el agua del entorno donde está siendo colocado, y en este caso
será la dentina y me va a colapsar todo el colágeno y vamos a tener muchísimos problemas ahí en las restauraciones que vamos a utilizar. ¿Cómo lo utilizamos? El eugenolato como un cemento temporal. Entonces es importante que tiene también una acción sedativa. Entonces es muy recomendado para sellar cavidades en dientes posteriores. Como les digo, teniendo mucho cuidado de no colocarlo en cavidades profundas. Tiene otro problema y es que el eugenol inhibe la polimerización de las resinas. Y además, si yo lo utilizo en dientes anteriores, como deshidrata la dentina, me puede generar un cambio de color en los dientes. ¿Qué pasa cuando deshidrata la dentina? Que genera dentina reparativa. Y la dentina reparativa tiende a ser más oscura, muy tendiente a ser café. Entonces, ¿cómo se hace la manipulación de este cemento? Vamos a dispensar el líquido que es el eugenol y el óxido de zinc en polvo. Vamos a hacer una mezcla homogénea. Vamos a mirar si puedo correr el video. Denme un segundo. Entonces miren cómo vamos incorporando lentamente, vamos incorporando el polvo hacia el líquido. ¿Qué va a pasar posteriormente? Que vamos a empezar a ver la consistencia del material. Yo necesito, como es para un cemento temporal, que tenga una consistencia dura, entonces que se forme como una pasta rígida. Eso es lo que yo voy a buscar cuando manipulo el material, ¿ya? ¿Qué es importante de este material? Generalmente es el material que más se utiliza en las EPS, regularmente es el que poco se utiliza en la consulta privada, y la característica que tiene es que yo lo puedo preparar en la mañana y si el material se endurece, yo puedo colocar un poco más de líquido, volver a mezclar y el material otra vez queda activo y funcional. Entonces es súper importante. Esta es la presentación que tiene: un frasco de líquido de eugenol y un polvo de óxido de zinc. Tenemos unos cementos también temporales que son libres de eugenol. Recuerden que los cementos que tienen eugenol inhiben la polimerización de las resinas. Entonces está este cemento Coltosol, que es libre de eugenol, y este MD-Temp de MetaBiomet. Entonces esto es lo que nosotros hacemos con los cementos de eugenol o libres de eugenol, un cemento blanco que se coloca temporalmente mientras se hace la restauración. Tenemos otros cementos de óxido de zinc que son modificados con el fin de incrementar la resistencia. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se les ha adicionado polimetaquilato de metilo o óxido de aluminio. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen estos cementos? Estos cementos son cementos temporales para dientes provisionales o se utilizan como apósitos quirúrgicos. Entonces recuerden que estos cementos son a base de aceite. Entonces estos apósitos quirúrgicos se utilizan en cirugías periodontales donde yo quiero cuidar el tejido que he utilizado. Entonces este es, por ejemplo, un ejemplo de esos materiales. El Coepac también, que el Coepac es exactamente este que ustedes están viendo acá, ¿ya? El Tembón, que es un cemento libre de eugenol. Aquí está el Tembón, el Frigenol de la casa comercial GC y el Relix Temp de la casa comercial 3M. Entonces, ¿cómo hacemos la manipulación? Vamos a dispensar de los dos tubitos una cantidad exactamente igual y vamos a proceder a realizar la mezcla. Cuando hemos incorporado de manera homogénea, vamos a llevar, en este caso, a los provisionales que vamos a cementar y vamos a llevar a boca este material. Nos da un buen tiempo de trabajo, nos permite manipularlo fácilmente para posteriormente tener esto que tenemos acá. Miren esto, muy importante. Acuérdense lo que yo les decía de las características que debería tener los cementos, que se puedan remover después de la cementación. Yo puedo pasar acá una cucharilla sin ningún problema y remover los excesos de material.
El siguiente cemento es el cemento de fosfato de zinc, que es un cemento clásico que llevamos utilizando muchísimo tiempo para cementación de coronas metal cerámicas. En su polvo tiene óxido de zinc y en el líquido tiene un ácido ortofosfórico. Entonces, ¿qué es importante acá en esta reacción química? Es una reacción de neutralización ácido-base. Entonces, cuando yo los empiezo a mezclar, hay una primera etapa de reacción donde hay un fosfato ácido de zinc, ¿vale? Entonces, después, esto me va formando una matriz de fosfato de zinc y unos núcleos que no reaccionan. Entonces, esto se llama una reacción peritéctica y me genera muchísima exotermia, ¿vale? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta acá? Que como es una reacción de neutralización ácido-base y yo tengo un ácido ortofosfórico que empiezo a neutralizar con el óxido de zinc, esa reacción me va a generar muchísima exotermia. Entonces, ¿cómo hago para controlar esa reacción química? Debo utilizar una loseta de vidrio que esté fría, que esté seca, que sea muy grande, ¿vale? Para poder hacer la manipulación. Entonces, ¿qué hago para manipular? Yo dispenso una cantidad de polvo y divido en varias partes para poder hacer la mezcla. Hay unos autores que dicen que en 16 partes, otros en 8. Eso es muy relativo. La idea es que lo divida mínimo en unas 12-16 partes y vaya incorporando lentamente al líquido cada parte. La idea es que a medida que yo vaya incorporando una parte de polvo, aproximadamente me tarde entre 5 y 10 segundos por cada parte de polvo para completar al final 90 segundos, que es el tiempo de manipulación que me da el cemento. A medida que yo voy haciendo la incorporación paulatina del polvo, voy a ir reduciendo la exotermia y esa reacción de neutralización, ¿vale? Entonces voy a tener un pH que, a pesar de que va a ser ácido, no va a ser tan ácido como en el inicio de la reacción. Yo tengo que buscar finalmente que ese cemento tenga una consistencia que sería como un similar al filamentoso de los acrílicos o de pelo de cabello, también le dicen a ese momento de la reacción, ¿vale? ¿Sí lo logran ver ahí? Ese es el punto en el que yo lo utilizo para cementar. Si yo quiero utilizarlo como base intermedia, pues voy a tener que agregar un poco más de material para que quede un poco más pastoso y pueda utilizarlo como base intermedia. Ahí ya está más pastoso, ¿ven? Entonces ya está para ser utilizado como una base intermedia. Entonces este cemento puedo utilizarlo como tipo 1 cementante o tipo 2 base intermedia, pero hay que tener mucho cuidado con la acidez. Entonces tipo 1, miren, para cementación requiere un espesor de capa muy delgado de 15 a 20 micrómetros, y el tipo 2, que es el último que vieron en el video, que es para bases intermedias. Entonces, importante que al terminar la mezcla tiene un pH de 4, un pH de 6 a la hora y se neutraliza a las 48 horas. Entonces, en algunos casos, en dientes vitales puede generar un poco de sensibilidad, ¿vale? No tiene una propiedad adhesiva al tejido dentario, ni a los metales, ni a las cerámicas. Entonces, ¿cómo es la cementación del cemento de óxido de zinc? Cuando nosotros vamos a hacer una cementación con cemento de óxido de zinc, la superficie de la restauración, que en este caso sería una cerámica, bueno, una cerámica no, un circonio podría ser, o una corona metal cerámica, la idea es que la zona de la restauración esté grabada no, sino arenada, perdón, arenada con partículas de óxido de aluminio. ¿Qué es lo que hacen las partículas de óxido de aluminio? Pues generan como crestas y valles, o sea, irregularidades dentro de la superficie. El diente, como yo hice la preparación del diente para una corona con una fresa de diamante, pues siempre me va a quedar irregular. Entonces lo que voy a hacer para cementar es hacer una traba mecánica,
¿vale? Este es el tipo de unión cimentante que tiene el cemento de oxifosfato de zinc. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que la verdad que es un cemento que ha durado muchísimo tiempo muy bien. Tiene un muy buen tiempo de trabajo, hace una retención micromecánica como les decía ahora. Eh, es muy bueno para cimentar restauraciones metálicas, ¿vale? Eh, como les digo, pues para cerámicas no es recomendado, salvo de pronto un circonio, sería la única opción que uno podría cementar. El problema que tiene es esa posible sensibilidad por el pH inicial, que es muy bajo, ¿vale? No es estético y pues no es adhesivo. Esta es una de las presentaciones, este es Lee Smith, es de los comúnmente comercializados y utilizados aquí en Colombia. Selectoden, bueno, esto ya es un ionómero de vidrio que se metió ahí donde no era. Este es Goldsmith, Smith. Este es como el gold estándar para hacer los estudios de cemento de fosfato de zinc. Stocemt, que es un cemento nacional de la casa comercial Stoden, que también es bastante bueno. Hay unos cementos que ya no se utilizan. Está el cemento de silicato, ¿vale? Fue muy irritante por su acidez, entonces no vamos a entrar a hablar de él. Y el cemento de silicofosfato. Realmente son cementos que se utilizaron, ya no se utilizan, así que hay que mencionarlos, pero no hay que hablar mucho de ellos. Los cementos de polímeros, estos sí son importantes, que son los cementos a base de resina. Entonces acá podemos dividirlos en dos grupos, unos que son de resina compuesta y otro que son derivados de resinas acrílicas, ¿vale? Que son de autopolimerización. Entonces, ¿qué es importante acá? Que las resinas acrílicas de autopolimerización, el líquido es un comonómero de metacrilato de metilo, ¿vale? Es decir, que tiene un acrílico, como el que utilizamos para hacer las cubetas individuales, ¿vale? No es recomendado como cementante. Y los cementos, que son a base de resinas compuestas, son las nuevas fórmulas que se han desarrollado y se desarrollaron específicamente para hacer una cementación de una prótesis que se llama un puente de Maryland. Este puente de Maryland fue desarrollado en Estados Unidos, en la Universidad de Maryland, y lo que se hacía acá era hacer una prótesis fija sin desgastar los dientes vecinos. Entonces, para eso se hacían unas láminas metálicas, como estas que ven ustedes acá en Palatino, que sostenían una restauración o una corona cerámica. Entonces, para poder hacer la cementación de esto, como yo no puedo cementar con un cemento de fosfato que no tiene adhesión al tejido dentario, entonces fue desarrollado este tipo de cementos. Estos puentes de Maryland son de vieja escuela, fueron dejados de utilizar durante mucho tiempo. La verdad a mí me encanta porque me parece una buena opción restaurativa sin tener que desgastar los dientes, y con el advenimiento de las nuevas cerámicas libres de metal volvió otra vez a hablarse mucho de los puentes de Maryland, y ahora hacemos muchísimos puentes de Maryland. De hecho hacemos incrustaciones, miren por ejemplo esta corona sobre dos cavidades parciales en un molar y un premolar. Funcionan súper bien, son muy chéveres, y evitan hacerle un desgaste completo al diente para tener que hacer un puente fijo. Finalmente estás en un puente fijo, pero siendo mucho más conservador, creyéndole a la adhesión. Estos cementos de resina compuesta, pues tienen unas formulaciones de resinas adhesivas que pueden tener tres tipos de polimerización. Puede ser fotopolimerización, es decir, que sean activadas por una luz; de autocurado, es decir, que yo mezclo dos líquidos, una base y un catalizador, y al hacer la mezcla tengo una reacción química, ¿ya? O puedo tener dual, y estos duales son ideales para ciertos tipos de cementación, especialmente para la cementación de postes. Piensen, si yo voy a cementar un poste, que yo tengo un conducto y voy a meter algo ahí dentro del conducto, 10 milímetros, 15 milímetros, y en el fondo realmente seguramente la luz de la lámpara no va a llegar de manera eficiente para hacer fotopolimerización. Eso querría decir que podría haber monómeros que no sean polimerizados. Entonces, cuando yo tengo un cemento dual, yo puedo garantizar que la parte externa se haga
se polimerice con la luz correctamente, pero toda la zona interna haga una polimerización química. Entonces, por eso se han desarrollado los cementos duales. Paracord es uno de los pocos cementos que hay duales y es el gold estándar y el ideal para cementar postes, ¿vale? Importante acá. Acá hay que diferenciar. Hay unos que son de pasta única, que vienen con un monómero de metacrilato y un iniciador, ¿vale? O sea que son los que tienen una base de resina. Y los otros, una base de resina, perdón, una base de acrílico. Acuérdense del monómero de metacrilato. Y los otros que tienen una base y un catalizador, ¿vale? Que tienen monómero de metacrilato en la base con rellenos y con los iniciadores. Y en el catalizador también tenemos pues monómeros de metacrilato y los activadores también, ¿vale? Entonces, ojo porque en la base tengo los iniciadores químicos y los lumínicos. Y en la otra, en el catalizador, tengo los otros activadores para que sean duales. Estos cementos son hechos a base de resina compuesta, tienen una muy baja viscosidad y hay dos tipos acá y hay que diferenciarlos en este momento. Y hay unos que necesitan ser acondicionar la superficie del diente, es decir, hacer un grabado ácido. Y hay unos que son autoadhesivos. Entonces, ¿qué es el grabado ácido? El grabado ácido es muy parecido a lo que les decía ahora de ponerle a un metal unas partículas de óxido de aluminio. El grabado ácido, luego se los voy a explicar cuando veamos adhesivos, es coger el diente, ponerle un ácido ortofosfórico y removerle ciertas partes para dejar la superficie irregular, ¿vale? ¿Qué es importante de estos adhesivos? Que estos ya tienen adhesión a la estructura dentaria de las cerámicas, pero ojo que la adhesión a la estructura dentaria es dependiente de una partícula bimodal que se llama silano, ¿vale? El espesor de capa también es muy bueno, vienen en muchísimos colores, entonces yo puedo tener A1, A2, A3 para dientes más amarillos, más oscuros, más blancos, entonces tengo como todas las opciones ahí. Tiene bastante resistencia y pues son cementos bastante estéticos. Esto que ustedes ven acá es un grabado básico, esto es un ácido ortofosfórico al 35%. Entonces yo qué estoy haciendo, buscar hacer irregular la superficie del diente. Este es un adhesivo, se llama Tetric N-Bond, es decir que este va a estar contra el diente, o sea, va a ser el intermediario entre el diente y el cemento, ¿vale? Aquí estoy colocando el adhesivo, miren cómo el adhesivo se impregna, si alcanzan a ver, acá está, miren cómo el diente está reseco, ¿ven? Acá ya está grabado, es decir, preparado para ser cementado. Y aquí el adhesivo está fluyendo, acuérdense de lo que hablábamos de la tensión superficial, del ángulo de contacto, ahí es importante en los adhesivos. Miren el cemento, yo lo cargo sobre la restauración y luego vengo y lo coloco sobre la restauración y lo polimerizo y estamos listos. Este Relix Unicem es un cemento de la casa comercial 3M. Está el Paracord, que ya se los había mencionado, el Multilink, que es de Ivoclar Vivadent. Este es muy interesante. Viene con dos primer, un primer A y un primer B, que son como el adhesivo, pero en dos frascos. Y este monobond, que es una partícula para hacer unión al metal. Bastante interesante. Este es Relix X U200 y este es el único cemento que hay en este momento en el mercado autoadhesivo. Quiere decir que yo no necesito preparar la superficie del diente para poder hacer la cementación. Él solito per se hace el grabado y la adhesión directa a la dentina, ¿vale? Relix X Ultimate es otro también que es dual, tiene fotopolimerización y polimerización química. Miren este caso del doctor Eric Meyer, un paciente que llega con sus provisorios, entonces le hace falta aquí, hay que reconstruir los muñones, entonces hay que ponerle unos postes, utilizamos Paracord en este lugar, lo que les decía, allá por dentro seguramente la luz no va a entrar para hacer la polimerización, reconstruimos los muñones, tenemos las coronas listas y cementamos, ¿vale? Ahí está el antes y el después. Esto ya es un caso mío, es muy similar. Está el muñón completamente desgastado. Esto es un poste personalizado
¿ya? Este lo hice en resina, o sea, el poste de fibra de vidrio en el medio y reconstruí con resina completamente para posteriormente ser cementado. Entonces miren que estoy reconstruyendo el muñón y estoy utilizando un cemento acá por dentro para la adhesión. Posteriormente ya tuve que colocar la corona. ¿Listo? Entonces vamos con el siguiente cemento, que es este cemento de policarboxilato de zinc. Entonces, este es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Es un cemento que tiene en su polvo óxido de zinc, pero en el líquido tiene ácido poliacrílico y copolímeros. Además tiene fluoruro de estaño que le da un efecto anticariogénico. ¿Qué es lo más importante acá? Este cemento tiene una unión a la estructura dentaria, ¿vale? ¿Y por qué? Porque tiene unos grupos carboxílicos del ácido poliacrílico que son capaces de unirse con la hidroxiapatita del esmalte, ¿vale? Entonces súper importante, es bastante biocompatible. El pH del líquido es de 1.7, luego pasa a 13 a 4 y luego a las 24 horas es neutro, mucho más rápido que el óxido de zinc que se demora 48 horas, ¿vale? Y como tiene un alto peso molecular y unas partículas que son bastante grandes, no puede meterse dentro de los túbulos dentinales. Entonces eso es buenísimo porque realmente protege la vitalidad del complejo dentinopulpar. ¿Para qué lo utilizamos? Básicamente para cementar incrustaciones porque tiene muy buena adhesión al esmalte, ¿vale? Se une muy bien con los metales. Para cementar bandas en ortodoncia es una buena opción. Para cementar corona realmente no es una alternativa porque no hay buena unión a dentina y en las coronas realmente estamos cementando sobre dentina. Diferente en una carilla que estamos cementando sobre esmalte, pero como no es un cemento estético, pues realmente no